Mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy parte de internacionalización PYME de la CEPYME, Ministerio de Desarrollo Productivo, y hoy presentaremos esta segunda jornada, este segundo seminario del ciclo. El primero está subido en la plataforma Capacitar, si quieren ver, después van a estar todos también grabados o subidos a esa plataforma para que tengan de referencia. Hoy presentaremos los requisitos exigidos por el importado FSBP y beneficios del programa voluntario de importador calificado VQIP de la Ley de Modernización e Inocuidad de los Alimentos, conocida como Ley FSMA, por sus siglas en inglés, Food Safety Modernization Act. Para aquellos que se conectan por primera vez, les recordamos este ciclo está destinado a pymes, emprendedores e instituciones públicas y privadas interesadas en la comercialización de alimentos a los Estados Unidos. El primer seminario, como les decía, fue el martes pasado. Cada martes sigue avanzando este ciclo y quedan a partir de hoy 3 encuentros más que finalizaríamos el martes 15 de diciembre. Y al igual que el seminario 1 y 2, las exposiciones estarán a cargo de profesionales especializados, invitados del sector privado, que contarán sus experiencias sobre los temas específicos. Este ciclo se enmarca en lo que es la agenda del Plan Integral de Adecuación a la Ley FSMA para la exportación de alimentos a Estados Unidos, del cual forman parte organismos públicos y privados argentinos, y es coordinado por el Plan de Calidad Argentina y coorganizado por este ciclo en particular, está coorganizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la CEPYME y la Secretaría de Industria, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el INTI, y para hacer una apertura institucional tenemos el agrado de escuchar al director, al presidente, perdón, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, Rubén Geneiro. Rubén, te escuchamos. No sé si... No sé si estás conectado, Rubén, ahí no te estoy viendo. Aquí. Bueno, tenemos el placer de escucharlo a Rubén. ¿Me escuchan ahí, Sebastián? Ahora sí, perfectamente. No sé si nos ven, ese es el detalle, no lo termino de entender. No te estamos viendo, no sé si puedes activar la cámara, sería bueno, como puedas, y si no te escuchamos perfecto. No nos dan la opción, Sebastián, para la cámara, no sé si es un detalle de ustedes. No sé, Natalia. Bueno, mientras resolvemos este tema técnico, mientras les comentamos que hoy la jornada, ahí los vemos perfectamente. Excelente, así que te escuchamos, Rubén, perfectamente. Ahora creo que nos ven y nos escuchan. 10 puntos. Bueno, genial, detalles técnicos de último momento, así que muy buenas tardes a todas y todos, un gran gusto para nosotros poder estar presentes. Sabemos de la importancia que tiene este ciclo de seminarios que necesito saber para exportar alimentos a Estados Unidos, que es la segunda jornada. Y bueno, para el INTI es un gran gusto, primero trabajarlo de manera coordinada e interinstitucional con nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, somos parte del mismo, igual que CEPYME, que también ha estado muy activo en estas jornadas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Realmente entendemos, además de la jornada, que complementar capacidades es una herramienta sustancial para los desafíos que tenemos en el país y particularmente para una agenda que se ha considerado estratégica por nuestro ministerio y nuestro gobierno, que es el desarrollo y la promoción de exportaciones. En esa lógica, lo que nos parece importante desde el INTI enfocar
es en primer lugar que la potencialidad que tiene el mercado de Estados Unidos es para una cantidad enorme de productos alimenticios que tienen alto impacto en las distintas economías regionales. Y para nosotros la agenda federal es una agenda estratégica y en la cual ponemos todo nuestro esfuerzo a partir de una realidad. El INTI tiene presencia en todo el país a través de sus 46 centros tecnológicos, con más de 2.000 profesionales y técnicos a disposición de todos los actores del entramado productivo, y en eso ponemos también nuestros laboratorios, más de 200, las plantas pilotos, los proyectos de I+D. Hoy en curso tenemos más de 150 vinculados al sector productivo. Bueno, eso es parte de lo que el INTI pone a disposición, y obviamente que aquí hay un objetivo particular, que es cómo ganamos posibilidades de llegar al mercado de Estados Unidos con alimentos. Y en esto también creo que hay una mirada absolutamente relevante. La posibilidad del agregado de valor también implica la potencialidad de un mejor y un mayor desarrollo en nuestras distintas provincias. Y en esa lógica, plantear alimentos, tenemos algunos casos muy importantes y relevantes, y me quisiera detener en uno, que es el del sector de vinos. El sector vitivinícola en particular tiene una alta presencia en ese mercado, y para dar un ejemplo, allí el INTI tiene una gran colaboración, desde los materiales de referencia, que son los patrones que nos permiten dar trazabilidad y asegurar calidad a nuestros productos. También trabajamos con el sector vitivinícola en ensayos que son relevantes para poder exportar a distintas regiones del mundo, y ahora en esa lógica de trabajo interinstitucional estamos haciéndolo con el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INTA, universidades de distintas regiones y gobiernos provinciales para los pronósticos de cosecha, que es también una variable muy importante para el sector. Con esto quiero ejemplificar que el INTI pone a disposición de todos estos actores que tienen un interés particular de exportar alimentos a Estados Unidos todas sus capacidades. Y esto también lo ponemos en claro porque, más allá de las capacidades específicas que el INTI pueda tener en una provincia, la idea es que podamos poner todas las capacidades del instituto más allá del lugar en que está radicado un emprendimiento productivo o una pyme. Y la mirada exportadora para nosotros es clave. En eso estamos trabajando mucho, lo estamos haciendo en coordinación con distintos programas que lleva adelante el Ministerio. Hace poco se lanzó por parte del ministro Matías Culfas el Plan Federal de Exportación PYME, y allí colaboraremos activamente con nuestra asistencia, nuestra capacidad de transferencia tecnológica, para ponerla a disposición de este eje central para la política productiva argentina, que es la exportación. Y en eso, solo mencionarles un dato adicional. El INTI hace pocos meses comenzó un trabajo de articulación con la Cancillería Argentina a través de un newsletter en el cual promocionamos empresas que han desarrollado productos innovadores y con un alto potencial exportador. Y esto ha tenido un gran reconocimiento, ha llegado a todas las embajadas de nuestro país en los distintos países del mundo, y la primera que nos solicitó hacer un trabajo adicional y específico fue nuestra embajada ante Estados Unidos. El embajador Argüello, tuvimos la posibilidad de hacer una reunión de trabajo y estaba muy interesado en ver cómo potenciábamos estas acciones conjuntas. Así que bueno, este es un trabajo permanente. Nosotros tenemos la posibilidad de acercarles instrumentos más allá de estos específicos que hoy van a ver, otro montón de alternativas como las buenas prácticas de manufactura, u otro montón de actividades que el INTI puede ofrecerle a las empresas interesadas en acercarse a estos mercados. Por eso los ponemos a disposición y aprovechamos esta apertura para dejar ese mensaje que muchas empresas ya han podido aprovechar a nivel federal y que esperamos se extienda a muchos más. Así que, Sebastián, muchas gracias por la apertura y esperamos que sea muy provechoso el seminario. Excelente, Rubén, buenísimo. Y comentarles a todos, retomando las palabras de Rubén, que en la última jornada que comentaremos experiencias desde el mercado, se trabajará sobre el sector vitivinícola con un grupo exportador que exporta tanto vinos fraccionados como otros productos con experiencia puntual en conjunto con otros organismos desde el mercado destino, lo cual va a ser muy interesante también. Ahora les presento a Mariana López, ya la conocen, es moderadora, será moderadora de esta jornada también, referente del Plan Calidad Argentina, del Ministerio de Producción, Desarrollo Productivo, perdón, y de, de la Secretaría de Industria. Mariana.
Bueno, hola a todos, muchas gracias. Muchas gracias al presidente del INTI por sus palabras. Eh, vamos directo a la capacitación que nos convoca. Para los que no estuvieron presentes, no pudieron estar o ver la grabación del, del seminario del martes pasado que tuvimos a Alan González de la FDA y a Juan Silva. Hoy vamos a tener vamos a presentar nuevamente al doctor Juan Silva. Juan es de Venezuela, es original de Venezuela, tiene una maestría en Ingeniería Química y un doctorado en Tecnología en Alimentos. Es profesor e investigador de la Universidad de Mississippi y es afiliado en programas internacionales y de entrenamiento con el Instituto de Seguridad de Alimentos y Nutrición GIFSTAN, que también organizan con nosotros este curso, en un esfuerzo conjunto con la FDA y la Universidad de Maryland. Es capacitador de capacitadores o instructor de líderes, como le decimos nosotros acá, en esquemas de la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos FISMA, la ley FISMA como la conocemos acá, y otros productos termoprocesados, HACCP para productos de mar y jugos y otros temas. Y también es consultor en la industria por temas procesados de inocuidad. Así que le damos la palabra. Hola Juan, bienvenido de nuevo. Un gusto tenerte acá con nosotros. Y te damos la palabra para que... Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos ustedes, a todas las diferentes entes que están con nosotros, a Sebastián y todos los participantes por estar con nosotros. Y es un placer estar con ustedes de nuevo. Voy a compartir la pantalla y hablar un poco hoy de otros temas relacionados con FISMA. Un par de temas que vamos a hablar hoy. Aprovecho para comentarles a todos, si quieren hacer preguntas, el espacio de consultas es mediante el chat, el foro de esta misma plataforma, y al finalizar las dos exposiciones que tenemos hoy, les pasaremos las preguntas que vayan haciendo, así que los invitamos a que participen con esa modalidad. Perdón, Juan, ahí te escuchamos. Tranquilo, Sebastián. Adelante. Bueno, muchas gracias. Y de nuevo, y vamos a hablar de un par de temas. Uno es requisitos exigidos por el importador, FCBP, y otro, brevemente, hablar del programa voluntario de importador calificado, el BECWIP. Y luego pasaremos a otra pequeña presentación y una sesión de preguntas, como dijeron anteriormente. Simplemente para recordarles, estamos hablando de alimentos bajo la FDA. La FDA es la Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos, de Alimentos y Medicamentos, en los cuales hablamos de alimentos, todo alimento, aditivos alimentarios, incluyendo fórmula infantil, suplementos alimenticios, envases y colorantes aditivos, con la excepción de aquellos productos que están regidos por lo que llamamos la agencia, el USA, el Departamento de Agricultura, la agencia de inocuidad. Para estos productos son productos cárnicos y de aves y sus subproductos, huevos procesados y los pescados siluriformes. Estos productos están bajo el USA y es otro esquema para exportar productos y ustedes lo hacen. Entonces vamos a hablar de requisitos del programa de verificación del proveedor extranjero. Especialmente me voy a enfocar en qué debe hacer el exportador o el establecimiento exportador para cumplir con este requisito. Este programa es una de las regulaciones de FISMA. FISMA hoy en día tiene 7 regulaciones aprobadas. Están 2 más por ser aprobadas, sería la de trazabilidad, que habló Alan González un poco la semana pasada, y la acreditación de laboratorios. Entonces, FCBP es un programa en el cual la FDA lo creó porque en general la entrada de alimentos a Estados Unidos de importados solamente se inspecciona, diríamos, en puerto o fuera del puerto, en países, entre el 1,5 y el 2%. No llega al 2% de los productos alimenticios que son inspeccionados.
Por ende, se habían creado a finales de los 90 dos programas de HACCP para pescados y mariscos y HACCP para jugos, en los cuales hay dentro de esos programas, dentro de esas regulaciones, hay la figura del importador y hay ciertos requisitos, ciertas responsabilidades de este importador. Y este programa FCBP, pues más o menos se parece a estos programas bajo HACCP que ya estaban instituidos. Lo que busca la FDA es que el importador sea una persona no solamente que se dedique al mercadeo, a la compra y venta de productos importados, sino que también tiene la responsabilidad de velar por la inocuidad de estos productos y que cumplan con las regulaciones para importar los productos. Entonces, el importador FCBP que llamamos es la persona o el ente ante el FDA que debe hacer una serie de verificaciones para cerciorar que los productos importados de cada uno de los establecimientos exportadores cumplan con los requisitos, incluyendo los requisitos de FISMA. Entonces vamos a hablar un poco de los requisitos del FCBP, definir ciertas cosas que son importantes, que es un importador, quién es un importador FCBP, quién es un proveedor extranjero, quiénes están sujetos y qué actividades de verificación se llevan a cabo, quién puede llevar esas actividades de verificación, y vamos a ver al final otra ponencia acerca de esta parte de certificación. Y finalmente hablando de la importancia de la comunicación entre los entes, importadores y exportadores, o importadores y proveedores extranjeros y la cadena de suministro, para así prevenir cualquier problema. Entonces, el propósito de la regulación, como les dije anteriormente, es asegurar que los proveedores extranjeros de alimentos humanos y animales que se consumen en Estados Unidos se atengan a las mismas regulaciones, a los mismos requisitos que los fabricantes de alimentos dentro de los Estados Unidos. Esto es, al final del día, lo que llamamos que cumplan con los requisitos de que el producto no sea adulterado y que no esté mal etiquetado. A eso comprende una serie de requisitos de los cuales hablamos bastante anteriormente. Entonces tenemos tres definiciones más o menos que podemos hablar, que es alimento, eso ya lo hemos dicho, incluyendo alimentos para animales, recuerden. Luego, etiquetado y adulterado. Y eso lo vimos la vez pasada y lo vamos a repasar un poco en nuestro cuarto webinar, el seminario, en el cual vamos a repasar estas dos definiciones porque es lo más importante, es lo que la ley empodera a la FDA para ver si el producto está apto para el consumidor o no. Entonces vamos a ver quién es el proveedor extranjero. El proveedor extranjero para algún alimento es el establecimiento que fabrica, procesa el alimento o cría animales o cultiva el alimento que se exporta a los Estados Unidos sin otra fabricación, procesamiento por otro establecimiento, excepto para la fabricación, proceso que consiste únicamente en la adición de etiquetado o cualquier actividad similar de carácter de mínimos. Y yo sé que esta es una definición legal muy difícil de comprender, pero al final del caso, el proveedor extranjero, decimos nosotros en general, es donde se generan los peligros asociados con el alimento y que se tienen que controlar, o bien sea por alguna parte de la cadena, bien sea al proveedor extranjero mismo, o un ente que sea después en el cual se le diga que tiene que controlar esos peligros. En general, si el producto no lleva ningún proceso, el producto primario, o diríamos el productor, pasa a ser el proveedor extranjero. En el caso de frutas y hortalizas frescas, que van a ser consumidas frescas. En el caso de frutas y hortalizas en las cuales simplemente se cortan, pero no hay ningún proceso de eliminación de peligro, sigue siendo el productor primario el proveedor extranjero. En el caso que ese producto pase a ser un producto ya más elaborado, diríamos una salsa de tomate,
entonces ese elaborador de la salsa de tomate pasa a ser el proveedor extranjero. Entonces vemos que en la cadena de suministro, una de las cosas que tenemos que definir es quién es el proveedor extranjero, de tal forma que es el proveedor extranjero el cual tiene la responsabilidad, o el importador FCBP, perdón, tiene la responsabilidad de velar de que el proveedor extranjero cumpla con todos los requisitos para garantizar la inocuidad del producto. Luego está la figura del importador. Esta es una persona radicada en los Estados Unidos, un ente, una institución. Hay ciertos requisitos con ello. No los vamos a hablar hoy porque este es para una persona acá en los Estados Unidos. Es el propietario consignatario en los Estados Unidos de un alimento que se ofrece para su importación. Si no hay propietario consignatario de este artículo, el importador es el agente o representante estadounidense del dueño consignatario extranjero, como lo confirma una declaración de consentimiento firmada. Entonces, puede haber más de una figura de importador FCBP. En muchos casos, el comprador final a veces se da como importador FCBP. En otros casos, designa a un agente o un representante como el importador FCBP. Todo depende de quién se designe. Hay opciones hay veces en que más de una persona en la cadena de suministro dentro de los Estados Unidos cumple esa definición de importador FCBP. Entonces ellos decidirán quién quiere ser el importador FCBP. Entonces una de las preguntas que les tengo yo aquí a ustedes es si ustedes conocen o saben quién es su importador FCBP. No necesariamente su agente dentro de los Estados Unidos o su importador, pero ¿quién es su importador FCBP? Porque esa es parte de la información que tendrán que generar cuando se exporta un cargamento a los Estados Unidos. Hay una figura también dentro de FCBP, similar pero no igual a la de PCQI, que a lo mejor ustedes están un poco más familiarizados y que vamos a hablar en el tercero de esta serie de seminarios. Es la figura de individuo calificado. Yo diría individuos calificados. Para fines del FCBP, es una persona, y no es una persona, es un ente, una serie de personas que tienen la educación, entrenamiento, experiencia o combinación necesaria para realizar una actividad requerida por la regulación FCBP y, por supuesto, puede leer y entender el lenguaje de cualquier registro, por ejemplo, sea chino, sea español, en nuestro caso, ¿verdad? En la cual tengan los registros originales. Además de entender si es vino, pues saber un poco de vino, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas, estos individuos calificados, pueden tener pueden ser varios, porque pueden tener varias responsabilidades. Una es revisar el plan de inocuidad. Van a ver que el primer requisito de un plan FCBP es hacer un análisis de peligro. Por ende, tiene que ser una persona que conozca del producto, del proceso, además de los procesos de inocuidad, de desarrollo de un plan de inocuidad, incluyendo un análisis de peligro. Otra persona puede ser un analítico de laboratorio, puede ser una personal dentro del laboratorio que esté calificado para hacer los análisis, muestreo y análisis de productos que sean necesarios o de ambiente. Puede ser una autoridad de proceso. Por ejemplo, tenemos esta figura en productos enlatados en la cual la autoridad de proceso hace los estudios de distribución de calor, estudios de penetración de calor, etcétera, etcétera. Ahora tenemos esa figura en varias formas dentro de los controles preventivos, porque son las personas que pueden hacer o pueden desarrollar estudios de validación de diferentes procesos, no solamente térmicos, pero sino otros procesos, acidificación, etcétera, etcétera. Puede ser un auditor que lleve a cabo ciertas auditorías o ciertas responsabilidades dentro del importador. Puede ser un experto en HACCP, etcétera, etcétera. Entonces quiero que entiendan que el individuo calificado no es una persona,
puede ser un número de personas o entes que estén asociados con el importador FCBP dependiendo de qué necesita el importador. Entonces, ¿qué debe tener el exportador? También debe tener una serie de individuos calificados. Bueno, vamos a ver en la tercera sesión, bajo controles preventivos, que existe el individuo calificado en controles preventivos y después existe individuos calificados. Totalmente diferente. Pero nosotros como exportadores, ustedes como exportadores, por supuesto, serán ustedes mismos o tendrán individuos calificados, unos en controles preventivos y otros en otras partes. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte de análisis de laboratorio, o pueden ser en autoridad de proceso, etcétera, etcétera, que los ayuden a cerciorarse de que su plan de inocuidad y los registros de implementación son adecuados para conformar los requisitos de inocuidad de los productos para ser exportados a los Estados Unidos. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros, ustedes como exportadores, deben estar apoyados. Si no lo tienen ustedes dentro de su mismo empresa, con personal calificado, para así poder comunicarse con el importador. Si no, el importador FCBP va a imponer sus propias reglas. Así que siempre recomendamos nosotros que el exportador esté preparado sabiendo qué es lo que le va a pedir el importador, y esto es lo que vamos a ver en un minuto. El FCBP, ¿a quién aplica? Pues aplica a todos. Se aplica a todos los alimentos humanos y animales ofrecidos para su importación en los Estados Unidos, a menos que estén exentos. ¿Cuáles son los que están exentos? Importados para investigación o evaluación. Por ejemplo, si ustedes quieren mandar un lote de productos, una caja de productos, porque van a ser analizados en un laboratorio en Estados Unidos, ese producto no va a entrar en comercio, por ende está exento de FCBP. Si son para consumo personal, yo siempre, antes cuando iba a Venezuela, ya no, pues traía mis cositas de Venezuela, eso está exento de FCBP. Si son transmitidos a través de los Estados Unidos, pero no son comercializados en los Estados Unidos, si son producidos, van a algún lugar y regresan a los Estados Unidos. Lo que quiere decir que si no entran en comercio dentro de Estados Unidos, están exentos. Por supuesto, los productos que están bajo la jurisdicción del Departamento de Agricultura también están exentos. Luego hay algunas que tienen ciertas exenciones. Por ejemplo, los productores de baja acidez, de productos enlatados o termoprocesados de baja acidez, están exentos de los peligros microbiológicos, porque estos peligros están controlados a través de una regulación que tenemos nosotros para esos productos, que es la 113, título 21, parte 113. Pero sí, los peligros químicos y físicos sí están sujetos a FCBP. Un importador de materias primas u otros ingredientes que se utilizarán en la fabricación, procesamiento de un producto de baja acidez, termoprocesado en los Estados Unidos también. Mientras solamente los peligros microbiológicos, como dijimos anteriormente, y los químicos y físicos sí están sujetos. Un producto de baja acidez, simplemente para aclarar, son aquellos alimentos que tienen un pH por encima de 4,6. Son la mayoría de los alimentos, excepto por aquellos que son ácidos, por ejemplo, frutas en general, casi siempre productos de tomate, o que son acidificados, que contienen un ácido o sustancias ácidas que bajan el pH por debajo de 4,6. Los alimentos que están bajo las normas de HACCP, como les dije anteriormente, hay dos series de alimentos: los pescados y mariscos y sus productos, y los jugos están sujetos a las 123 y a las 120, y por ende no están sujetos a FCBP. Tienen cierto, cuando se va a declarar el lote para exportar, hay un sufijo que se les da a estos productos de tal forma de decir que están exentos porque están bajo HACCP o de jugos o de pescados y mariscos. Las bebidas alcohólicas, como dijo Alan, las bebidas alcohólicas, si contienen menos del 7% de alcohol, cerveza, sidra, etcétera, etcétera,
están bajo FDA, esos no están exentas. Los vinos, licores, etcétera, que tienen un contenido de alcohol por encima del 7%, estos están bajo un buro dentro del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, están sujetos a los requisitos para bebidas alcohólicas, excepto si la FDA encuentra que esas bebidas pueden causar daño al consumidor, entonces estarán a la disposición de la FDA y ellos serán los que tomarán la decisión. La FDA ha proporcionado un diagrama de flujo. Ustedes pueden ir a Google FCBP FDA, y pueden conseguir este diagrama, un árbol de decisión que pueden ver ustedes mismos, pueden aplicar a ver si ustedes están sujetos a ese FCBP o no. O sea, sus productos estarán sujetos a FCBP. ¿Qué pasa si el importador en los Estados Unidos es una persona que importa ingredientes? Las normas de controles preventivos contienen disposiciones de la cadena de suministro similares a las reglas de FCBP. Lo que quiere decir esto, que si yo soy un importador, pero a la vez soy un procesador en Estados Unidos, estoy importando un producto intermedio. Vamos a hacer una pasta de tomate que luego voy a mezclar con otros productos. Esa pasta de tomate, si tiene algún peligro, quizás está sujeta a lo que llaman la cadena de suministro o controles preventivos bajo el programa de cadena de suministro bajo controles preventivos, y por ende no está sujeta a FCBP. Sería un programa duplicativo. Entonces, lo que quiere decir que si yo soy un importador y los productos que estoy importando están sujetos a la cadena de suministro, esos productos no están sujetos a FCBP. ¿Ok? Entonces vimos que en general todos los productos, con ciertas excepciones o ciertas cualificaciones, están sujetos a FCBP. Ahora, ¿qué hace el importador FCBP? ¿Cuáles son los requisitos estándares? Lo primero es llevar a cabo un análisis de peligro. Entonces, casi siempre el importador es una persona que no tiene idea de inocuidad, de cómo hacer un análisis de peligro. Es allí donde un individuo calificado que conozca del proceso, del producto y conozca de sistemas de inocuidad, hará un análisis de peligro para el importador FCBP de sus productos o de cada uno de los productos o de algunos de los productos que estén sujetos a FCBP. O pueden hacer una evaluación de su análisis de peligro y su plan de inocuidad. Es allí donde nosotros recomendamos que ustedes tengan su análisis de peligro, su plan de inocuidad ya listo, de tal forma de poder darle esto al importador FCBP, casi siempre eso es lo que piden, y no dejar que ellos les desarrollen un análisis de peligro. Simplemente el individuo calificado va a cerciorarse de que ese análisis de peligro y su plan de inocuidad esté completo y que hayan los controles que sean necesarios. También luego van a evaluar y aprobar cada uno de los proveedores extranjeros. Y es algo que debieron haber hecho desde hace tiempo, pero ahora bajo FCBP se les pide esto. Luego determinar qué actividades de verificación tienen que hacer para determinar si el importador, si el exportador o la empresa exportadora o el proveedor extranjero, está cumpliendo con los requisitos de FCBP y toma suficientes controles para velar por la inocuidad del producto. Si no, tomar acciones correctivas. Algunas de estas acciones correctivas son documentación, ciertas cosas menores, o pueden ser acciones correctivas mayores que requieran de más tiempo. Ya eso es entre el personal calificado, el individuo calificado bajo el importador FCBP y el proveedor extranjero, de tal forma de hacer esas acciones correctivas de tal forma que no haya paro en la importación. Luego se reevalúa cada vez que haya que hacer una reevaluación, y como en controles preventivos, al menos cada 3 años se debe reevaluar el programa FCBP. Se identifica el importador FCBP a la entrada de cada cargamento que vaya entrando.
y se documenta todo lo anterior. Los documentos deben estar almacenados por lo menos 2 años. El importador tiene que almacenar esos documentos. Antes que se me olvide, estos documentos en general están en su idioma, en español. Pero la FDA le va a pedir parte de esa documentación o esos documentos de verificación al importador FCBP. Por ende, le va a pedir que esos documentos estén traducidos. Entonces, hay ciertos documentos que decimos nosotros, es mejor traducirlos, por ejemplo, el plan de inocuidad, cualquier acción correctiva que hayan tomado, si hay auditorías, esas auditorías o los finales de la auditoría, el reporte de auditoría, etcétera. Esas cosas que los ayudarían, porque de todas maneras, si no, el FDA le va a impedir al importador FCBP y en turno ellos le van a pedir a ustedes como exportadores, como proveedores extranjeros, que traduzcan esos papeles. Los importadores FCBP deben identificar y evaluar los peligros conocidos razonablemente previsibles, y vamos a ver esto en nuestro próximo seminario. Tanto peligros biológicos como químicos y físicos. El importador FCBP debe documentar, evaluar, aprobar el análisis de peligro y su plan de inocuidad. Es lo que estaba diciendo yo anteriormente, no esperar a que nuestro importador FCBP nos dé este es el análisis de peligro y estos son los controles asociados con su producto. Ustedes tienen la obligación y es mucho mejor que esto salga de nosotros y simplemente una comunicación, una discusión con el importador FCBP y el individuo calificado para llegar a una meta conjunta, de tal forma que estén ustedes, sean proactivos, pues diríamos nosotros. Bueno, se evalúa y se aprueba el proveedor extranjero. Esto a través de las actividades de verificación iniciales. Se hace una evaluación. Se ven otras cosas, por ejemplo, el importador FCBP a través de su individuo puede ir a una puerta que se llama el dashboard y ver si ustedes, por ejemplo, como proveedores extranjeros han tenido algún retiro, alguna alerta de importación, se les ha rechazado alimentos, los alimentos que ustedes exportan son de muy alto riesgo, tienen suficientes controles, etcétera, etcétera. Hay una serie hay una gran información que está contenida allí que puede ayudar a evaluar el riesgo asociado con su producto y evaluar si los controles son suficientes. ¿Cuáles son las actividades de verificación? Se requieren actividades de verificación para todos los peligros que requieren un control. No necesariamente es una auditoría, pero en muchos casos o en algunos casos se requiere auditoría. Los importadores FCBP deben determinar no solo las actividades de verificación apropiadas, sino también la frecuencia de estas actividades y las evaluaciones de los proveedores. ¿Cuáles son las actividades de verificación? Auditoría, por supuesto. En el caso de que el peligro o los peligros identificados sean peligros SACOJA. Peligros SACOJA son peligros que causan daño o muerte al consumidor, bien sea humano o animal. Vamos a poner algún patógeno, salmonella, E. coli, Clostridium botulinum. En peligros químicos, por ejemplo, alérgenos. También son peligros que si están identificados con subproductos o procesos, son peligros que están sujetos a auditoría como actividad de verificación. Requiere la regulación FCBP que auditoría sea parte de las actividades de verificación, al menos que haya un historial entre el proveedor extranjero y el importador FCBP que pueda probar que no hay necesidad de auditoría o no hay necesidad de auditorías anuales. Bueno, también está revisión de registros de proveedores extranjeros. Pueden ustedes dar registros de acciones correctivas, registros de monitoreo, etcétera, etcétera. El plan de inocuidad, que puedan el individuo calificado para importador FCBP pueda auditar. Y cualquier otra actividad de verificación, si ustedes han tenido auditorías de terceros, si han tenido una visita de inspección por las autoridades dentro de la Argentina, etcétera, etcétera, puede ayudar en estas actividades de verificación. Y finalmente, muestreo y análisis, tanto de ambiente como de producto. Esta es otra actividad de verificación que el importador FCBP puede tener dentro de su
plan FCBP, su programa FCBP. Esta muestreo y análisis es la única actividad de verificación que el importador extranjero, el proveedor extranjero puede hacer. Todas las demás actividades de verificación solo las puede hacer el importador FCBP o una tercera parte en nombre del importador FCBP. No las puede hacer, por supuesto, el proveedor extranjero. Luego tenemos verificación de hallazgo y acciones correctivas. Dependiendo de la criticalidad de las acciones correctivas, se toman acciones correctivas y si se manejan correctamente, pues se aprueba al proveedor extranjero. Si hay necesidad de reevaluaciones, o por lo menos una vez cada 3 años, se van a hacer reevaluaciones del plan FCBP, pero por el importador mismo. Toda la documentación se debe almacenar por lo menos 2 años. Esta es la documentación de actividades de verificación por el importador FCBP. Así que es similar, va en paralelo a los requisitos de controles preventivos. Y como les dije anteriormente, aunque no es requisito que estén en inglés, algunos documentos claves como el plan de inocuidad, acciones correctivas y cualquier otro documento crítico es bueno tenerlo en inglés, porque como les dije anteriormente, la FDA lo va a pedir al importador y el importador se los va a pedir a ustedes. En algunos casos el importador se los va a pedir a ustedes directamente. La FDA mantendrá al importador FCBP responsable de cumplir con todos los requisitos. Y una cosa que tienen que tener en cuenta ustedes acá es que si el importador FCBP es puesto se le escribe una carta de advertencia o es puesto en el peor de los casos en una alerta de importación, entonces ustedes como proveedores extranjeros ya van a sufrir porque sus productos están asociados a el importador FCBP. Es por esto que es muy importante entablar esa comunicación con el importador FCBP de tal forma de mantener al día la documentación necesaria para las actividades de verificación para que se cumpla con estas actividades y el importador cumpla con los requisitos de tener un plan y de llevar a cabo ese plan FCBP o ese programa FCBP. ¿Okay? Hay ciertos requisitos modificados, si es pequeño importador, si el alimento importado es de ciertos pequeños extranjeros, como hay las exenciones y cualificaciones dentro de controles preventivos, dentro de cada una de las regulaciones, tenemos aquí algunos requisitos modificados. Las acciones correctivas dependerán de las circunstancias, de la criticalidad de las acciones correctivas. Quizás en algunos casos el importador FCBP no podrá importar de ustedes o tendrá que hacer una reevaluación después de tomar acciones correctivas, mientras que otras son pequeñas, son menores y entonces se tomarán en el punto. Es por esto que lo más importante que decimos nosotros dentro de este programa y dentro de todos los programas hoy en día, y más si vemos al COVID, es la cadena de suministro, la importancia de la comunicación en la cadena de suministro. Y sé que a veces es difícil ir directo al importador FCBP, pero de alguna forma u otra hay que establecer esa comunicación, esos canales de comunicación para saber exactamente qué tienen ellos, a qué están sujetos, si tienen la información correcta, si han pasado la información correcta a la FDA o la tienen en caso de una inspección. No es que si acaso van a tener una inspección, es cuando tengan la inspección. Las inspecciones de FDA a los importadores FCBP es una serie de documentaciones, lo mandan simplemente por correo electrónico. Así que tener toda esta documentación de forma electrónica, de tal forma de poder pasarlo de una mano a otra, es lo mejor. Entonces tenemos que todos estamos sujetos al programa de importador FCBP con ciertas extensiones. Vimos los que están bajo el programa HACCP, etcétera, etcétera. Vimos qué son las actividades de verificación que hace el importador FCBP. Nosotros como proveedores extranjeros, ustedes como proveedores extranjeros, solamente pueden andar muestreo y análisis de producto y o ambiente, pero todas las demás actividades de verificación tienen que hacerse por terceros o por el mismo importador FCBP a través de alguien, un individuo calificado. Déjenme hablar brevemente por unos pocos minutos de este programa voluntario de importadores calificados de la FDA.
se llama Voluntary BQIP. Este programa hoy en día tiene solamente 2 entes que han estado dentro de este programa. Se lo voy a enseñar en un minuto. ¿Por qué? Porque es costoso. Este programa deja que entre producto a los Estados Unidos de una forma acelerada, o sea, que pase por aduanas de una forma acelerada, si cumple con ciertos requisitos. Eso es todo. Entonces, hay una guía, BQIP, esto lo pueden bajar acá, aquí está la liga para bajarlo, esto se lo vamos a dar a ustedes. Habla de cómo funciona BQIP y es un programa voluntario. Habla del importador, la persona que hace los alimentos se importen al territorio aduanero de Estados Unidos. El proveedor extranjero, igual que en las reglas FCBP, y habla de alimentos, o sea, es muy similar a FCBP. Lo que sí pide es que el proveedor, tanto el proveedor como extranjero como el importador FCBP tengan un historial limpio, diríamos. No haya retiro, clase 1, no haya alerta de importación, no haya mayor problema con los productos en los últimos 3 años. Estén todo en regla. Tengan un, ¿cómo se dice? Un perfil limpio. Esto es mínimo cualificación para hacer para estar en el programa BQIP. Entonces, como les dije anteriormente, solo hay 2 corporaciones dentro de Estados Unidos que han aplicado y han sido sancionados con BQIP, o sea, han sido aprobados: Costco Wholesale Corporation y Sovena USA. Son 2 cadenas de supermercados, 2 cadenas de importación, la cual han sido aprobados. El problema es que el costo es estaba leyendo, para el próximo año se determina que es de alrededor de $42,000 para estas corporaciones por mínimo, más alrededor de creo que $12,000 para el ente certificador que va a certificar a los proveedores extranjeros. Entonces, como ven, esto no aplica a todo el mundo, aplica ya en productos en gran volumen o productos de cierto costo, en donde sea factible el poder estar bajo este programa. ¿Quiénes cualifican? El importador y las entidades no solicitantes pueden ser objeto de ninguna acción administrativa o judicial. Proveedor extranjero, FCBP o importador HACCP. Como les dije anteriormente, mientras estén libres de algún problema, retiro, alerta de importación, cartas de advertencia, etcétera, etcétera, estarán elegibles. No haber estado sujeto a sanciones, decomiso por los últimos 3 años, debe cumplir con los requisitos de importador bajo estas regulaciones FCBP y o HACCP. Debe tener un programa de garantía de calidad y esto está aquí delineado: una declaración política corporativa sobre inocuidad y seguridad alimentaria, requisitos de capacitación, experiencia para empleados, políticas y procedimientos. O sea que tienen que ser tanto importadores como proveedores extranjeros que tengan una documentación y un historial de poder manejar productos elaborados fuera del país, fuera de los Estados Unidos, en este caso, que haya cumplido con todos los requisitos y nunca haya tenido un problema en los últimos 3 años. Es un proceso de aplicación anual, como les dije. Se estima que el cálculo para estas corporaciones es de alrededor de $84,000 por producto por establecimiento. Ese es un estimado general del costo. Entonces, como ustedes verán, es un costo alto y no es para para todo producto o para todo establecimiento o para todo importador o para todo proveedor extranjero. Otra cosa es que si se exporta un cargamento mixto en donde vaya producto que esté bajo el programa BQIP y producto que no esté en el programa BQIP, ese cargamento en general no va a estar elegible para BQIP. O sea que tiene que ir solamente carga que esté bajo el programa BQIP.
Como les dije, se estima que el costo anual de hace un par de años era de $85,000. Es una tarifa anual más costo de auditorías regulatorias para 20 proveedores extranjeros de una de estas dos aprobados. Entonces, es sumamente costoso. Por supuesto, el proveedor extranjero tendrá que acarrear parte de este costo. Además, hay costos de laboratorio, porque se piden que ciertos análisis se hagan en laboratorio certificado. Esta es una parte de otra regulación que la FDA la está mandando a comentarios, la está formulando, en la cual ciertas actividades como la examinación, el análisis de productos bajo este programa BEQUIP, solamente se haga en ciertos laboratorios que hayan sido certificados por la FDA. Les repito, esto todavía no está aprobado, pero así es que lo está formulando la FDA. Entonces, ¿qué deben saber los exportadores? Un establecimiento puede optar por tener una auditoría consultiva de terceros, de certificación de BEQUIP. Todas las auditorías de certificación de BEQUIP acreditadas no son anunciadas. La FDA puede exigir una certificación de importación, una auditoría de certificación de importación regulatoria. Si un proveedor realiza una auditoría de BEQUIP por parte de un ente acreditado, información de auditoría se comparte con la FDA. Si un proveedor está involucrado en un retiro, la certificación se suspendería. Si se observa un peligro crítico para la inocuidad alimentaria en establecimientos, se notifica a la FDA y se detiene la auditoría de certificación. Entonces, es muy estricto, hay que estar bien preparado y, por supuesto, hay que tenerlo bien costeado. ¿Quién los puede certificar? Si yo soy este ente, si ustedes son esta empresa, serían organismos certificadores de terceros. Esto no es la lista completa, pero estos son algunos de los organismos que están aprobados para certificar, por ejemplo, en controles preventivos, en la guía en inocuidad de productos agrícolas frescos, en controles preventivos para alimentos para animales, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos tiene que ser certificado en cada una de estas partes. ¿Quién lo certifica? Organismos de acreditación. Hasta los momentos hay 3 o 4 organismos de acreditación aprobados, y estos a la vez tienen que ser aprobados por la FDA. Así es como trabaja el proceso. Creo que vamos a tener una pequeña presentación acerca de esto. Así que con esto, muchas gracias por su atención. Sé que es mucha información. Creo que ha habido ciertas preguntas y tendremos, si Dios quiere, espacio para contestar. Muchas gracias. Mariana. Muchísimas gracias, Juan. Súper interesante, como siempre. Nos queda mucho para aprender. Vamos a hacer ahora, si te parece, damos lugar a la presentación de Andrea Volonté, que nos acompaña, y dejamos las preguntas para el final. Así, si hay alguna consulta que pueda responderse con la presentación de Andrea, dejamos las preguntas que quedan para el final. Así que, bueno, gracias. Nos apareció Andrea Volonté, es procedente de Uruguay, es vecina uruguaya, pero vivió y trabajó 15 años en Argentina como gerente de calidad y capacitación de la Fundación Argeninta. Andrea es licenciada en gestión agropecuaria, máster en agronegocios y alimentos de la UBA. Es líder de desarrollo del negocio del proyecto de FISMA en la firma del SQA. Y es responsable comercial para Argentina y para Uruguay del proyecto FISMA. Así que le damos la palabra. Hola Andrea, bienvenida, y quedamos atentos a tu presentación. Hola. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, les agradezco la invitación a Mariana, Sebastián, todos los que están involucrados en... A ver, ¿se escucha bien? Sí, Andrea, perfecto, se te escucha bien. Perfecto. Se le cortó la conexión a Mariana, pero se te escucha perfecto. Fue a Mariana, está. Bueno, les agradezco primero la invitación, la oportunidad de estar en este espacio, me parece súper interesante, porque esta temática, si bien es relativamente nueva, pues bueno, ya Juan les habrá contado, pero esto se inició, si bien se inició en el 2011, en el 2010
2017 entraron para nosotros las empresas están empezando a conocer o a interiorizarse, así que me parece buenísimo tener estos espacios de discusión donde podamos, bueno, mostrar, en mi caso, lo que se hace desde nuestra región, ¿no? Si bien estoy en Uruguay, como les comentaba Mariana, tuve la suerte de trabajar en Argentina muchos años, así que conozco bastante el mercado. Y esta ley obviamente que nos abarca a todos nosotros como países exportadores de Estados Unidos. Y el SQA, si bien es un organismo de certificación con casa matriz en Uruguay, tenemos una sede, una filial en Argentina, así que consideramos que es un territorio donde esto va a tener gran vuelo de aplicación. Bueno, les voy a compartir... no me deja compartir, Sebastián. Me dice que estoy inhabilitada. Ahora sí, Andrea, podés, me parece, ok. probar. Espera que pruebo ahora. Ahora no encuentro mi pantalla. Un minutito que me fui a otra pantalla y ahora yo no los veo a ustedes. Te vemos y te Acá. escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Ahora estoy queriendo acá mismo. Esto. Ahora sí. Hola Andrea, ahí se ve perfecto. Ahí volví yo también. Volviste, Mariana. Yo te vi congelada, no sabía si eras vos o yo que me había congelado. Era yo, se ve. Buenísimo, te escuchamos. Bueno, lo mío va a ser muy breve, al final estoy a disposición para todas las consultas que tengan. Un poco retomando el tema que estaba hablando Juan del programa voluntario de exportadores extranjeros, donde como él bien decía, la FDA, uno de los tantos requisitos que implementó para ser parte de ese programa es tener que estar certificado por un organismo de certificación acreditado por un ente de acreditación, en nuestro caso el organismo que nos acredita es ANAP, que está validado por la FDA. Entonces, bueno, nosotros el SQA en toda la región y en realidad en todo el mundo, porque tenemos filiales en todas partes del mundo, estamos acreditados para poder certificar esta ley en dos scopes específicos. Uno es para fruta y hortalizas frescas y otro es para controles preventivos en alimentos de consumo humano. Entonces, bueno, como les decía recién, nosotros sabemos que esto de la ley FISMA es algo nuevo, que es algo que están introduciéndose en las empresas, los conceptos, qué es el individuo calificado, qué es el programa voluntario, qué tengo que hacer, dónde me califico. Bueno, sabemos que hay todavía un trabajo grande de sensibilización en el sector, el cual nosotros estamos acompañando hace ya bastantes años, y nos parece importantísimo que las empresas empiecen a tomar esto y empiecen a formarse más allá, como les decía Juan, si bien no es, son pocos hoy las empresas que están avaladas o registradas, mejor dicho, en el programa voluntario, son pocos los retailers extranjeros que están inscriptos para el programa, o sea, los que van a exigir que los exportadores certifiquen sus productos. Creemos y estamos convencidos de que esto va a ir en crecimiento, porque la realidad es que Estados Unidos saca esta ley porque la transmisión de enfermedades causadas por alimento no disminuía, entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Generan esta ley, nosotros estamos convencidos que al generar la ley, por supuesto, esto trae aparejado un montón de complicaciones que, bueno, que capaz que en el momento no sabían cómo solucionarse. Y hoy los organismos de certificación que estamos acreditados para esto, que como decía Juan, no somos muchos, en la región, el SQA, les voy a mostrar ahora, fuimos de hecho los primeros en presentarnos ante ANAB, el organismo de acreditación, uno de los organismos de acreditación americanos que estaban habilitados. Fuimos los primeros
allá por, después vuelvo acá si quieren, pero allá por febrero, acá mismo, por febrero del 2018, FDA reconoció a ANAB en ese momento como el primer ente de acreditación para la ley FISMA. Después ANAB y ANSYS se unificaron, entonces bueno, hoy son un mismo organismo de acreditación unificado. Ahí ANAB nos aceptó, a nosotros aceptó nuestra solicitud para presentarnos como organismo de certificación. Empezamos un proceso grande de capacitación de auditores, de capacitación de expertos operativos, expertos técnicos, porque bueno, un poco Juan ya lo mencionaba, no es un proceso fácil, hay un montón, además de los costos que por supuesto son altos, hay un montón de trabajo operativo atrás que hay que hacer. Entonces bueno, acá desde el SQA la verdad que se invirtió no solo plata, sino que mucho tiempo y mucho profesionalismo en estar formados para poder ingresar a este programa y lograr, por suerte, en abril del 2019, la acreditación en estos dos alcances que yo le comentaba recién, que es producción primaria, la Product Safety Rule, y en controles preventivos para consumo humano. Estos son los dos alcances a los cuales hoy nosotros podemos acceder. Bueno, acá tienen, la FDA emite un boletín, una notificación oficial cuando se te otorga la acreditación, que se publica. Hoy ustedes pueden ingresar a la página de la FDA y pueden ver todos los organismos de acreditación que estén acreditados, todos los organismos de certificación que estén acreditados. Bueno, los organismos de acreditación también los pueden ver, están publicados, así como también las empresas que se vayan asociando al programa voluntario de importadores, esos también están publicados. Todo esto se publica en la FDA, por supuesto que es público, o sea que ustedes pueden saber si una certificadora les dice que puede certificarles la ley, ustedes pueden corroborar si realmente está o no acreditado para eso. Como hoy Juan les comentaba, todas las auditorías de certificación de la ley son no anunciadas. En el caso de los organismos de certificación tenemos la posibilidad de hacer dos tipos de auditorías. Una es la auditoría consultiva, que es una auditoría acreditada también, y es una auditoría no anunciada, con la única diferencia que no es una auditoría regulatoria, o sea, no hay una decisión de certificación final, sino que te ayuda a analizar la brecha de lo que tú tenés con lo que deberías tener para lograr una certificación futura. Pero es importante que sepan que una auditoría consultiva es acreditada, por lo tanto está a disposición del FDA en el caso que ellos lo requieran. O sea, nosotros como organismo de certificación, si realizamos una auditoría consultiva acreditada, debemos tener los informes a disposición de la FDA. Si la FDA llega a tener algún problema o lo que fuera, o en realidad denuncian un problema en algún producto que tuvo una auditoría consultiva, nosotros tenemos que poner los informes a disposición de la FDA. Entonces, acá viene el proceso de certificación. La etapa 1 en una auditoría consultiva no se hace, pasamos directamente a lo que es la etapa 2, que es la auditoría de certificación propiamente dicha. En una auditoría regulatoria es lo mismo en la consultiva, o sea, es una auditoría no anunciada, es por supuesto acreditada, y ahí sí es una auditoría que no solo la decisión final del organismo de certificación se comunica al ente acreditador nuestro, en este caso ANAP, sino que también se comunica a la FDA. La FDA automáticamente accede a los informes de esa auditoría. Es uno de los compromisos que tenemos como ente de certificación, ¿no? Tanto sea la decisión de certificar o no, porque si la empresa pide una auditoría de certificación y no la cumple, también tenemos que notificar eso a la FDA. Entonces, sea para bien o para mal, una vez que una empresa decide acceder a una auditoría regulatoria, tiene que saber que su informe final, sea satisfactorio o no,
va a ser compartido con la FDA. Entonces, bueno, el proceso arranca con una etapa 1, que es una revisión documental. En general no lleva más de un día, bastante simple, donde revisamos que toda la documentación, dependiendo la regla que esté certificando, cumpla con todo. Entonces, bueno, a la semana, 15 días, máximo 30, se realiza la etapa 2, que ya ahí es la auditoría de certificación propiamente dicha, es in situ. Este año con todos los problemas del COVID se han hecho muchas auditorías remotas para todo lo que son otras normas de calidad de alimentos y de inocuidad alimentaria más que nada. Pero por ahora la ley FISMA no aprueba las auditorías remotas de regulatorias, así que por ahora tienen que ser in situ en la empresa, o en el establecimiento, o en el campo. Esa es una auditoría que el tiempo que lleve va a depender de la magnitud de la empresa y de la cantidad de procesos con los que cuenten. Nunca va a ser menor a 2 días, puede ser 2, 3, 4 días como máximo, porque en general nosotros, las empresas que exportamos desde estos países a Estados Unidos, no son muchos los productos que se mandan, entonces en general no hay tantos planes para revisar, y eso va atado obviamente al tiempo de auditoría. Por eso pensamos que en general con 2, 3, máximo 4 días, ya si hablamos de una gran empresa con muchos procesos, se terminaría la auditoría de certificación in situ. Después se realiza un informe donde, bueno, se le envía a la empresa las no conformidades, cuáles son mayores, cuáles son menores, las observaciones, y se da un plazo de 30 días para que la empresa gestione esos hallazgos que se hayan detectado. Obviamente que si son no conformidades críticas, seguramente la decisión de certificación va a ser que no certifique. Si son no conformidades menores o observaciones, seguramente sí. Se espera igualmente a que se gestionen esos hallazgos, se envíe al auditor las observaciones que tenga la empresa, o mejor dicho, las acciones correctivas que tenga la empresa, y ahí se toma la decisión de certificación. Como les decía, una vez que se tomó la decisión de certificación o de no certificación, se comunica tanto al organismo de acreditación como a la FDA. El proceso de certificación es de renovación anual, o sea, todos los años tenemos que realizar una auditoría para renovar el certificado. Siempre y cuando la FDA no nos pida que realicemos un control anterior, ¿no? Por alguna razón, porque una empresa puede estar certificada, pero bueno, puede haber un detention por alguna razón cuando llegue a Estados Unidos y puede requerir una auditoría extraordinaria, y bueno, en ese caso se hace en menos tiempo que un año. Pero en general, o sea, el proceso de certificación es con una renovación anual. Entonces, bueno, acá yo les quería mostrar un poco cómo es el proceso de llegar a esta etapa de auditoría consultiva o auditoría regulatoria, ¿no? Desde LSQA primero tratamos de ayudar a la empresa a identificar si les aplica o no la ley FISMA, porque muchas veces no saben si les aplica, no saben, bueno, qué producción tengo, es un alimento fresco, pero en realidad no se consume crudo, tengo determinado proceso, me aplica HACCP de jugos, me aplica HACCP de alimentos acidificados. O sea, primero tratamos de ayudar a la empresa a entender si su producto está alcanzado por la ley. Y dentro de la ley, por cuál regla está alcanzado, ¿no? Porque también es eso, ver bien cuál es la regla. A veces son más de una regla la que lo alcanza, y entonces a veces no es solo auditar controles preventivos, sino capaz que, bueno, que hay que auditar transporte o hay que auditar adulteración intencional. Bueno, eso nosotros ayudamos a identificar con la empresa. Después tratamos en esta misma etapa y en esto que estamos haciendo hoy, estamos tratando de sensibilizar mucho al sector, de generar charlas, de generar conferencias. La verdad que en eso
tanto el INTI como el Ministerio de Ganadería de Argentina han acompañado muchísimo a esta etapa de sensibilización, ¿no? de contarle a las empresas que, bueno, que esto es algo que se viene, que en realidad ya está instaurado, pero es algo que se viene en el sentido que las exigencias cada vez van a ser mayores. Hoy ustedes seguramente dirán, bueno, a mí todavía no me lo piden, yo exporto, pero la verdad nunca me dijeron nada. Mi importador jamás me pidió que le mande un plan de inocuidad, mucho menos que certifique, pero bueno, la realidad es que, hoy les decía Juan, es importante que ustedes identifiquen quién es su importador, y que si el importador no les exigió nada de esto, ustedes le pregunten, porque la ley es ley, o sea que hay que cumplirla, no es como otras normas de inocuidad alimentaria donde uno puede elegir o no cumplirlas, y si no las cumple puede quedar afuera de un mercado, pero no deja de ser voluntario. Esto, al ser una ley, es de carácter obligatorio, o sea, hay que cumplirla, tiene una penalidad, obviamente que la penalidad va para el importador, porque es el sujeto penal dentro de los Estados Unidos, y esa es la razón por la cual el importador se va a asegurar muy fuertemente que su exportador, o sea, que su proveedor esté cumpliendo con la ley, ¿no? Porque en el caso que haya un problema con ese producto, seguramente el importador va a ser el que tenga una connotación legal en sus espaldas. Esta es la razón por la cual el importador toma un rol, ¿cómo se le dice? Un rol jerárquico en esta ley, o sea, un rol protagónico, y pasa a ser el fiscalizador de los proveedores, ¿no? Realmente tiene que asegurarse de que sus proveedores estén cumpliendo con la ley para él en un futuro no tener problema con los productos que esté importando. Bueno, después hay un montón de capacitaciones complementarias y oficiales. Bueno, ustedes ya muchos seguramente saben, está el curso de individuo calificado, después para lo que es producción primaria también hay otro curso que es sobre la ley de producción primaria, sobre la regla de producción primaria, y después hay cursos, por supuesto, complementarios que es importante que sepan, que es, bueno, etiquetado de alimentos, alérgenos alimentarios, bueno, el HACCP, controles preventivos desde el punto de vista de cómo desarrollar un plan de inocuidad. Bueno, todo eso son formaciones que desde el SQA también damos y tratamos de acompañar a las empresas en este proceso que les digo que es de llegar como eslabón final a una auditoría de brecha, una auditoría consultiva o una auditoría reglamentaria o de certificación. La auditoría de brecha todavía me va a permitir, cumplo o no con la ley, pero no es una consultiva, o sea que no está acreditada, no la tengo que poner a disposición del FDA, pero sí me va a permitir evaluar si estoy cerca o no de cumplir con la ley. Y ya después podemos pasar a otra etapa de una auditoría consultiva, y ni hablar, la frutilla de la torta, como me gusta decirle a mí, es la auditoría reglamentaria, que si bien, bueno, ya lo mencionó Juan, y yo también reforcé el concepto de que hoy el programa voluntario de importadores no es muy grande, en el sentido de que hay pocos retailers que estén inscriptos, o sea, que estén exigiendo la certificación. Estoy convencida que este es un programa que va a seguir creciendo. Estoy convencida que la certificación, los importadores que no están dentro de este programa, que están en el programa de exportadores, igual la pueden exigir, porque es una garantía, o sea, es una garantía, una manera de mostrar confiabilidad de las empresas ante el mercado americano, de que lo que hacen, lo hacen bien, y hay un organismo tercero que constata eso. Entonces, nosotros desde el lado del SQA, por eso nos acreditamos como organismo de acreditación para poder certificar la ley, porque estamos convencidos que esto va a ir creciendo, y estamos convencidos que en unos años, y no se crean que en unos largos años, sino en el corto, mediano plazo, se va a empezar a exigir cada vez más, y aunque no estén en el programa, aunque no le estén vendiendo a importadores que estén en el programa voluntario de importadores, igual creemos que la certificación se va a pedir como una garantía de que cumplo con la ley. No quiero que me mandes la carpetita todos los años
de cómo tenés tu plan de inocuidad, de quién es tu individuo calificado, de cómo evaluas a tus proveedores, sino que quiero que me mandes un certificado que me diga que todo eso ya alguien te lo controla. Así que bueno, esa es la razón por la que desde el SQA nos acreditamos. También somos, ya les dije, formadores oficiales de los 2 cursos oficiales que tiene la FDA y la Alianza. Y bueno, desde mi lado me pongo a disposición y desde el lado del SQA para estar ahí. Gracias, Andrea. Yo te veo congelada, no sé si soy yo de nuevo o sos vos ahora. No, sí, se congeló Andrea. Está bien, Marian, si querés. Bueno, si quieren, muchas gracias, Andrea, por tu presentación. No sé si te estoy interrumpiendo porque la verdad que te congelaste y bueno, en todo caso ahora mientras vamos cerrando, sí, se nos fue Andrea. Bueno, ahí está, volviste, Andrea. Está silenciada. ¿Se escuchó bien toda la presentación o se cortó en algún momento? No, se escuchó re bien, se escuchó buenísimo, muy interesante, y se cortó solo al final. Así que buenísimo, me diste pie para... voy a hacer un pequeño anuncio, vamos a poner en el chat una pequeña encuesta para todos los participantes, es voluntaria, nosotros les pedimos por favor que se tomen unos minutos para responderla, porque eso nos da una devolución a nosotros sobre información que nos resulta valiosa para organizar más cursos. Algunas de las cosas que dijo Andrea, nosotros desde la articulación público y privada, lo que le decimos comúnmente la mesa de FDA, que tenemos con todos los organismos acá en Argentina, estamos brindando algunas capacitaciones para el reglamento de frescos. Es más, hoy empieza una virtual de PSQI, así que tiene también alguna de la información que está solicitada, está orientada a eso también, al interés y a la necesidad de esos cursos. Pero bueno, para avanzar con las preguntas y ya tratar de mantenernos dentro de los tiempos, hoy empezamos un poquito tarde. Hago algunas preguntas, hay pocas preguntas hoy, se ve que todo estuvo súper claro, así que unas preguntas para Juan y para Andrea. Juan, una pregunta acá que me dicen, los individuos calificados a los fines de obtener el FSBP, ¿se demuestran su capacidad, se consigue a través de un curso, como es en el caso del PSQI, o puede ser por su currículum, por su CV, por su experticia? Correcto, Mariana. Se habla mucho de esto y es una de las cosas que se le recomienda tanto al importador como al proveedor extranjero, es simplemente que pidan currículum y evalúen, dependiendo de lo que va a hacer este individuo, si tiene las cualificaciones, incluyendo entender el idioma en el cual tiene que trabajar. Así que no hay curso, hay ciertas entes que ofrecen cursos de individuos calificados, pero no hay curso porque es cualificado para hacer la tarea o tareas correspondientes, que puede ser auditoría o puede ser, como dije, analítico o puede ser desarrollo evaluación de un programa de plan de inocuidad, análisis de peligro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto, clarísimo, Juan, como siempre. Una pregunta más para vos. Preguntan cómo estaría caracterizado un producto supercongelado para el programa de importador. Un producto supercongelado depende. Si es un producto pesquero, está bajo hazard de pescado y marisco. Si es un producto que no está en jugo, pescado y marisco, es un producto que está sujeto a todas las actividades de FSBP. Y todo depende del análisis de peligro, entonces ver qué plan de inocuidad hay y qué peligros hay que contener, pues que controlar. Perfecto. Tengo una pregunta para Andrea.
Andrea, me preguntan, en la experiencia de ustedes, ¿cuáles son las limitantes más comunes que encontraron en las empresas de alimentos para cumplir con la ley FISMA? Mira, para nosotros la principal limitante es el cambio de cultura. Porque sabes que el sistema de inocuidad, el plan de inocuidad, si bien las empresas están acostumbradas a trabajar con HACCP o algunas normas hasta superadoras, en ese caso como puede ser FSC o BRC, que son normas que aseguran inocuidad alimentaria, la realidad es que Estados Unidos mira la inocuidad desde otro punto, mucho más por ahí de análisis microbiológicos, y a veces a la empresa le cuesta cambiar esa cultura, primero de entender que esto es una manera de asegurar que, como digo yo siempre, que nadie se va a enfermar ni morir por consumir un alimento. Entonces uno tiene que, desde ese lado, empezar a trabajar y a decir cuál es mi mejor manera de empezar a implementar esto. A las empresas les cuesta mucho decir, bueno, esta ley ya está y me pongo a trabajar en esto independientemente de lo que vengo haciendo, porque los requisitos que pide Estados Unidos son otros. Eso desde el punto de vista cultural de las empresas, ¿no? Y la realidad es que en la región nuestra nos pasa que las empresas, y nos ha pasado con otras normas de calidad como organismo de certificación, hasta que uno no está con la soga al cuello, la realidad es que la empresa en general no hace nada y espera a que tengan un detention en Estados Unidos y ahí te llaman y te dicen, uy, me detuvieron el producto y ahora qué hago, cómo lo saco, no cumplo con el etiquetado, tengo alérgenos y no los declaré, y bueno, y es como digo yo, esto es una ley y como tal hay que cumplirla, o sea, no es de carácter voluntario. Entonces, si tú entraste justo dentro de un muestreo y tu producto lo muestrearon y no cumple con el etiquetado hoy es una de las principales causas de detention en Estados Unidos, el mal etiquetado. Entonces, si la empresa no empieza a entender que esto es algo que ya está, que por más que el importador no le haya dicho lo tenés que hacer o no haya tenido todavía una detención en Estados Unidos, tienen que saber que si exportan a Estados Unidos tienen que meterse en esto. Sí o sí, yo no les digo que tienen que certificar, les digo que tienen que empezar a implementar la ley. Entonces, eso para nosotros es, hoy si me preguntás la limitante, es un tema cultural. Entender que esto ya está y entender que esto lo tienen que hacer. Después, bueno, podrán venir temas de costos y eso, pero créeme, y no me vendo como certificadora, pero créeme que no es la limitante mayor. Porque no son costos tan elevados como uno piensa, una certificación, mucho menos para una empresa que esté exportando, ¿no? Que estamos hablando de que si estás exportando mínimamente cumplís con determinados requisitos que sabemos que vas a poder cumplimentar. Entonces hoy esto es la problemática más grande que vemos nosotros. Buenísimo, muy buena reflexión para cerrar. En algún momento lo hemos charlado con Juan, el tema cultural. Así que Total. bueno, hoy se ve que fue clarísimo, tuvimos pocas preguntas. Lo llamamos a Sebastián que nos sume para hacer el cierre. Yo les agradezco a ambos por las presentaciones, por el tiempo y por todo lo nuevo que nos llevamos hoy. Sebastián. Excelente, Mariana. Muchísimas gracias, Juan, Andrea. Muy buenas las presentaciones. Les recuerdo a todos los participantes si pueden completar la encuesta que está en el foro. Ahí los esperamos. Y les comentamos que los esperamos y las esperamos el martes que viene a las 16 horas, que vamos a ver reglamento para controles preventivos de alimentos de consumo humano y animal, PCQI, trazabilidad. Después lo que sigue será el martes 8 de diciembre, donde veremos reglamento de adulteración internacional y cerraremos... ¿Perdón? El martes 8 es feriado. Bueno, bueno, buscarán otro jueves, martes. ahí está, perdón, el jueves 10 veremos lo que es el reglamento. De todas formas, toda esta información en la plataforma de Capacitar pueden, y vía mail les iremos informando y cerraremos el martes 15, con estrategias exitosas de exportación de alimentos, canales comerciales e inteligencia comercial para lo que es Estados Unidos.
Nuevamente les agradecemos muchísimo a Juan y a Andrea y a todo el equipo, y estamos en contacto para futuras capacitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, Andrea. Muchas gracias. Chao, un gusto, Juan. Igualmente.